taxista sí. El pastor dice, ¿pero por qué? Por favor, ¿qué pasa? Y San Pedro dijo, bueno, es que cuando la gente entraba en tu iglesia, se empezaban a dormir. Pero cuando entraban en el taxi de este taxista, empezaban a orar. Así que espero que sea yo más como este taxista hoy. Pero me gusta estar con los hispanos porque nos gusta reír, ¿no? Y había en un pueblo de Asia, aislado, donde hace como 15 años había llegado el Evangelio en este lugar por la primera vez. Y ya se había establecido una iglesia y se había traducido la Biblia en su idioma nativa de esta gente. Y los misioneros ya estaban por llegar con las primeras copias de la palabra de Dios. Y ya era una celebración muy grande, con todo el colorido de los diferentes vestidos típicos de esta área, de su cultura, junto con su música. Y era una gran fiesta. Y se veía el gozo de la gente, porque se habían probado de la bendición de la palabra de Dios en su propio idioma. Y habían visto a Cristo y la verdad de las buenas nuevas en las Escrituras por la primera vez. Y llegaron los misioneros y vieron 8 hombres a la orilla de la celebración que se veían muy tristes y desanimados y con lodo embarrado en todos sus cuerpos. Y los misioneros preguntaron ¿por qué? ¿Pero por qué están estos así? Y el jefe contestó, mira, queremos que nuestros hijos sepan y también que nosotros recordemos cómo eran nuestros corazones antes de probar la gloria de Cristo que hemos visto en la Biblia. Ellos pensaron que sería bueno tener un contraste con la celebración. Me gusta esta historia porque demuestra el gozo que trae la palabra de Dios, el cambio de la oscuridad y ceguera del pecado a la luz, libertad, alegría y gracia en Cristo Jesús. Amén. La palabra es lo que revela la palabra con mayúscula. El verbo es un milagro que tenemos esta palabra que Dios ha hablado, no nos ha dejado en silencio. A veces nos podemos olvidar de eso, de ese milagro. Dios ha hablado en la historia, no nos ha dejado en silencio. Y en la forma más destacada que nos ha hablado es en esta forma de su Hijo. En el principio dice, ya existía la palabra, dice Juan, ¿no? Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Entonces nosotros estamos aquí por Cristo. Muy simplemente, ¿no? Si no hay Biblia, no se puede ver a Cristo. Y donde no hay la verdad de Cristo, no hay evangelio ni hay conversión. Últimamente el valor de la Biblia es que nos enseña el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Es por eso que yo estoy involucrado en la traducción de la Biblia. Porque nos enseña el Hijo de Dios, Cristo Jesús, quien es nuestra luz y nuestra vida. Estoy aquí porque amo a Cristo. Quiero ser muy claro.
Yo amo su divinidad. Quiero mostrarles un poco de cómo la vida, la Biblia, revela la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Por qué necesitamos esta palabra para ver cada aspecto de su gloria? Por ejemplo, Hebreos 1:3 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. También hemos cantado de su humanidad. Amo este contraste entre su divinidad y su humanidad, como dice Filipenses 2, ¿no? Que se hizo como nosotros, tomó naturaleza de siervo. La magnificencia de su humildad es increíble. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También amo su poder. La Biblia nos muestra este poder sin igual, como león. En Apocalipsis 5:5 dice, he aquí como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Amo que ha vencido. Amo su sacrificio como cordero. Ese contraste entre sacrificio y poder, ¿no? Poder como león, sacrificio como cordero. Dice, he aquí el cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan 1:29. También amo su gozo y alegría, ¿no? Él dijo en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. También amo su voz, como dice al mar, ¿no? Esa voz inigualable. Cuando habla al mar, obedece el mar. Dice, silencio, quédate quieto. Y pasa así. Dice a Lázaro, ven fuera. Y se levanta. Dice, Tabita, levántate. Dice, joven, a ti te digo, levántate. Y eso pasa. Ese Dios, ese voz soberano. También amo su poder sin fin, su sabiduría sin par. Como dice Colosenses 2:3, jamás en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Increíble su sabiduría, su ternura, ¿no? Con los huérfanos, con las viudas, con los pobres. Su sufrimiento cuando fue rechazado y maltratado, ¿qué hizo? No reclamó. Todos estos aspectos, características de la gloria de Cristo, solo podemos verlas en la Biblia. Su victoria sobre la muerte, su regreso, nuestra esperanza. Entonces, amo la Biblia porque amo a Cristo. Es la luz de nuestra salvación que vemos allí. Y personalmente yo no hubiera llegado a conocerle si no fuera por esta palabra de Dios. Entonces, hoy quiero hablar del valor de esta palabra un poco más. Si vamos a hablar de esto, quiero mirar primeramente Salmo, que hemos leído, Salmo 19. 7-10, y escuchar lo que dice acerca de la palabra de Dios aquí en la Biblia misma. Podemos ver el salmista usando varias palabras para la Biblia, como enseñanza, mandato, preceptos, mandamiento, el temor de Dios o del Señor, decretos, etc. Todos son
sinónimos de la palabra de Dios. Entonces, voy a empezar a leer en 7. La enseñanza del Señor es perfecta, porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel, porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos, porque traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es puro y llena los ojos de luz. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos. Todos ellos son justos. Son de más valor que el oro fino. Son más dulces que la miel del panal. Entonces, ¿ves? ¿Qué es la palabra de Dios? Perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdadera, segura, justa, eterna. ¿Qué hace? Convierte el alma, hace sabio el sencillo, hace que el corazón se alegra y alumbra los ojos. Entonces tenemos algo mejor que el oro de que estamos hablando. Y tenemos esto para compartir con nuestros prójimos y el mundo. El problema es que la iglesia de Cristo ha sido demasiado lenta en compartir este tesoro. Y es un tesoro. Después de 2000 años de tener la Biblia, la revelación completa de Dios, todavía hay alrededor de 1800 lenguas en este mundo que no tienen ni solo un verso traducido. 1800 lenguas. ¿Por qué hemos demorado tanto en compartir esta palabra con otros? De quitar este obstáculo entre la gente y esta palabra que revela la gloria de Jesucristo. Entonces pregunto, ¿de veras queremos ver a la gente renacidas? ¿No? Es la pregunta. Nacidas de nuevo. Si queremos ver a la gente nacida de nuevo, tenemos que entender cómo pasa eso. Y la palabra de Dios nos enseña muy claramente cómo pasa esto. Primera de Pedro 1:23 dice: somos renacidos no de simiente corruptible, o sea, de padres humanos inmortales, sino de incorruptible. ¿Y qué dice? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Me gusta la Biblia porque a veces es tan sencillo que un niño puede entender esto, ¿no? Si queremos ver a la gente renacida, no va a pasar sin la palabra. Muy sencillo. Sin la palabra que vive y permanece para siempre. Yo no quiero ver a la gente nada más viniendo a la iglesia, nada más cantando, nada más diciendo cosas cristianas. Quiero ver vidas, corazones transformados desde dentro para afuera. Y esto es la manera que Dios ha escogido hacerlo, a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa su palabra de esta manera para que la gente pueda ver que Cristo es la única esperanza y confiar en Él como su sacrificio por el pecado en la cruz. Cristo mismo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo. Y es en la Biblia donde encontramos con esa luz brillante. Así es que Dios está inundando la oscuridad con la luz en este mundo. Dicen que África es el continente oscuro. ¿Han escuchado eso? El continente sin esperanza, algunos dicen, lo llaman así.
Y yo lo veo así también, a veces, cuando entra el desánimo. Pero yo tengo esta confianza que últimamente, cuando la gente escucha esta palabra, van a empezar a cambiar. Muchos han empeñado a plantar iglesias sin la palabra de Dios en partes del mundo. Y yo he visto lo que pasa si siembras una iglesia sin la palabra de Dios en ese idioma. Lo que pasa es que se pone como una secta, al fin y al cabo. Y en eso estoy trabajando en Guinea Ecuatorial. Está llena de iglesias, la mayoría una forma de pentecostalismo, que más que nada son sectas, porque no tienen la palabra de Dios. No son gente renacida y no son gente que estudia la Biblia. Y sin el entendimiento de la Biblia no hay crecimiento en la vida espiritual. Entonces, recuerdo que un día un señor que se llama Melquisedec vino a mi puerta y había comprado el disco de audio del Nuevo Testamento que hemos grabado recientemente, de la Biblia en Fan. Y estaba tan contento, sonriendo, y me dijo, mira, yo he entendido el español toda mi vida. Lo entiendo, lo hablo, creo que lo domino un poco bien. Pero cuando yo escuché la palabra de Dios la primera vez en Fan, era como un padre estaba sentado conmigo a mi lado, hablándome. Porque cuando escuchaba la Reina Valera, lo que sea en español, era como alguien muy distante y no me impactaba, me atacaba el corazón, no me tocaba. Pero esta palabra en Fan, ahora siento las prohibiciones del Señor como algo fuerte. En español lo escuchaba como algo dulce, lo podría acomodar en mi mente como sea, pero en Fan es irrefutable, no puedo engañarme a mí mismo, tengo que entender y creer y ver que es real esta palabra de Dios. Eso me impactó. Y eso está pasando con muchos cuando han escuchado la palabra de Dios en la primera vez en su idioma. Muchos de nosotros no entendemos lo que es estar así, ¿no? Lo tomamos por hecho que siempre vamos a tener una Biblia y varias versiones en español. Pero muchos ni tienen una versión. Imagínate solo viviendo en los Estados Unidos y teniendo que leer el King James Version todo el día. La única opción para ti. Qué flojera nos daría, ¿no? Leer esa versión de la Biblia. Como ya tenemos flojera de leer la Biblia, de todos modos, como gente carnal, ¿no? Pero vamos a añadir ese obstáculo y ya está demasiado pesado. Y así anda esta gente. Así anda esta gente, necesitan la palabra de Dios en su idioma. Entonces, queremos ver esta obra moviéndose más con gente como nosotros, como ustedes. Dice Isaías 48, la hierba se seca, ¿no? ¿Han escuchado esto? Y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Lucas 21:33 digo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No pasarán. Y si estamos invirtiendo en el entendimiento del pueblo de Dios, en la palabra de Dios, estamos invirtiendo en algo que no pasará. Entonces,
esto nos lleva a una cosa, una aplicación muy personal para mí. ¿Cómo deberíamos ver como cristianos esta palabra? ¿Cómo deberíamos apreciar esta palabra que tenemos en nuestro idioma? Esto siempre es un buen recordatorio para mí, que necesito. Quiero mirar con ustedes un poco del Salmo 119. Nos vamos a mirar Salmo 119, primero en versículo 24. No están en la pantalla, creo. Dice este salmista, que yo creo que está un poco loco, porque se escucha loco. Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Delicias. Me asombra cómo habla este hombre de la palabra de Dios. Y es como una espada a mi corazón, porque muchas veces yo quiero ser como este hombre, pero no soy. Mira que dice este hombre en versículo 72. Para mí vale más la enseñanza de tus labios que miles de monedas de oro y plata. Como dice Reina Valera, millares de oro y plata, ¿no? Y si pensamos esto, ¿cómo estamos viviendo así? Si realmente esto es cierto, si realmente hemos probado esto, estamos viviendo y dando un testimonio de este valor en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. ¿O qué ven nuestros vecinos de qué es de valor para nosotros? ¿Qué ven cuando nos miran? ¿Dónde gastamos nuestro tiempo, nuestra energía? ¿Ven que esto de veras, pueden decir, ese tal, ese fulano, cree en Jesús? Y yo sé que algo es muy especial para él, la Biblia, es algo muy súper especial para él. Lo noto en cómo habla y cómo dedica su tiempo al estudio de este libro, a memorizarlo, a lo que sea. O estamos demostrando que otras cosas, el dinero, lo que sea, es más valioso para nosotros. Él sigue, este salmista loco, dice en 97, versículo 97, ¿cuánto amo tu enseñanza? Todo el día medito en ella. ¿Lo podemos creer? Todo el día medito en ella. Él está reflejando, ¿no?, el hombre piadoso de Salmo 1, ¿no? ¿Qué dice Salmo 1? Del hombre recto. ¿Qué hace? En la ley de Jehová encuentra su delicia, ¿no? Está deleitando en la ley de Jehová todo el día, meditando sobre ella. Entonces, todo el día, yo me pregunto, ¿cómo estoy yo haciendo estrategias en mi vida de reflejar esto? ¿Cómo estoy tratando de hacer mi vida un testimonio de meditar todo el día en la palabra de Dios? Hay maneras de hacerlo. No se trata nada más de sentarse en tu silla con el libro de la Biblia. No. Hay estrategias. Recuerdo que cuando Dios me abrió mis ojos, cuando estuve en la universidad, el valor de la Biblia, no podría alcanzar tener suficiente de la Biblia en mi vida en esos tiempos, y estuve pensando, ¿cómo voy a aprovechar de cada momento del día, de mi tiempo, para estar disfrutando, saboreando de estas palabras? Entonces
empecé a escribir notitas, pedacitos de papel, ¿no? Un versículo, no sé, de cualquier, que me gustó, quería meditar, ponía esto en mi bolsillo mientras caminaba a clase o lo que sea, donde sea, siempre tenía esto para sacar y estar meditando en ello. Luego, durante mi tiempo en el coche, quería poner la Biblia en audio, ¿no? En esos tiempos no teníamos estos teléfonos bonitos y todo eso, ¿no? Entonces, yo invertí en un juego de discos de la Biblia, ¿no? En audio, muy caro en esos tiempos. Y yo, un pobre estudiante, pero ahorré, era como, no sé, $80 para esta Biblia en audio. Y lo compré, y lo tenía escuchando en el coche, tal vez el libro de Romanos 50 veces, repitiéndole hasta dominar un poco cómo era la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿cómo estamos haciendo estrategias en nuestras vidas? Recuerdo también que tuve esta idea de plastificar un pasaje bíblico, no sé, Romanos 8, por ejemplo, y lo puse allí dentro de la ducha. Y así, mientras duchaba, aprovechaba de esos 5 o 10 minutos para memorizar otro cachito de Romanos 8. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos aprovechando del tiempo para Dios? Para comer de esta palabra que de veras satisface más que la miel, más que el oro. Este salmista loco sigue en versículo 103 y dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Ya vimos eso en Salmo 19, ¿no? La miel en esos tiempos era lo más dulce que existía en el mundo. No había lo que tenemos hoy de dulces, caramelos, lo que sea. No podían ir a Dairy Queen para algo dulce. La miel era lo máximo. Y él dice, esto es más dulce que lo más máximo en este mundo. Y luego sigue 127, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos, más que el oro, y más que oro muy puro. Más que el oro muy puro. El oro es muy valioso, casi no entendemos esto muy bien en estos días porque no usamos oro para comprar cosas. Un pedazo de oro, tamaño de una Biblia normal, podría valer $600,000. Y entonces es muy valioso. Y él dice que más. Entonces, ¿cómo estamos mostrando eso con integridad en nuestras vidas, con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, con los del trabajo? Que para nosotros el dinero no nos vale tanto como esta palabra de Dios. ¿Dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿No? Es otra forma de decir, esto es importante para mí. Y luego, finalmente, él sigue en Salmo 119, 143. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Increíble. Yo quiero ser como este hombre. No lo soy. Pero quiero ser más como este hombre. Que Dios nos ayude, ¿no? Tenemos que vivir, como dice Pablo
en Colosenses 3:16, que creo que está en muchas épocas de mi vida, de dejar esto caer al lado, esta disciplina y este privilegio de memorizar la palabra de Dios, de tenerla en mi corazón siempre accesible, siempre allí para probar y gustar cuando estoy en cualquier lugar donde no tengo Biblia a mano. Y es tan importante, hermanos. Yo he sido últimamente, bueno, me ha tocado mucha convicción en esta área de mi propia vida, que a veces estamos siempre animando a otros, a los niños, ¿no? Que a memorizar versículos o pasajes, pero como adultos no estamos en este trabajo tan importante, que es una forma de ser como este salmista y como exige Pablo aquí. Entonces, que Dios nos dé la fuerza de hacer esto, de hacer que su palabra more en abundancia en nosotros. Cuando estamos luchando para ver gente transformada, estamos luchando en llevarles a la fe en Jesucristo. ¿Y qué dice Romanos 10:17 de esto? Todos creo que ya conocemos este versículo muy conocido, ¿no? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy simple también aquí, ¿no? ¿Quién quiere más fe? ¿Quién quiere fe por la primera vez? Viene por la palabra de Dios. Y yo siempre digo, ¿cómo van a tener fe si no pueden leer la palabra de Dios en su idioma? Y por eso estoy en Guinea Ecuatorial. Es un país a veces difícil, a veces fastidia tener un gobierno de dictadura tan nervioso, tan preocupado con su control y todo eso, pero es un gozo estar ahí porque sé que hay una necesidad de gente hablando bíblicamente de quién es Jesús, y no van a encontrar esto por ninguna otra parte. Yo tengo el privilegio, cuando yo puedo predicar a ellos, yo tengo el privilegio de decir cosas, contar cosas a ellos por la primera vez que muchos de nosotros hemos escuchado toda la vida. Hay una necesidad, yo diría, 10 veces más en este país que en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tienen tanto acceso. Para ellos de veras no es su lengua materna. Ellos necesitan gente que van a ir y hablar español muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. No de Reina Valera. Pero ni de Cantinflas, pero muy sencillo para entender. Y tal vez gente que va a hacer el esfuerzo de aprender su idioma de ellos y comunicar la verdad en su idioma directamente. Y eso es lo que necesitan. Yo tengo el privilegio, por ejemplo, cuando predico, de decir, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Nunca han escuchado algo así? Yo puedo introducirles a cosas como Salmo 19 por la primera vez. Casi siempre pregunto, ¿quién ha leído Salmo 19? Nadie. ¿Quién ha leído el libro de Romanos? Tal vez solo el pastor. Está hablando de mucha necesidad. Mucha necesidad. Estamos hablando de un lugar donde gente como ustedes puede llegar y ese mismo día empezar a compartir. No tienen que esperar 7 años aprendiendo otro idioma como el chino, algo súper difícil.
inmediatamente en español pueden empezar a vivir, comunicar, compartir la gloria de Jesucristo con nosotros. Es algo muy especial, una ventaja muy grande. Yo tengo colegas, no sé por qué tienen que venir colegas mías que están aprendiendo español. Tengo un vecino, otro misionero de Kansas, que no es hispano. Y después de 7 años, aún no habla muy bien el español. Es como una tribulación escucharle hablar. Y él, ¿por qué tenemos que tener a alguien como él haciendo este trabajo allí? ¿Por qué no hay más de estos pueblos de Cuba, de México, de Bolivia, de no sé dónde? Entonces estoy aquí para tal vez darles un desafío, ¿no? De considerar esto. Tal vez una patada, necesitamos una buena patada de vez en cuando para esto, ¿no? De salir de nuestra zona de comodidad y ver qué Dios está haciendo en el mundo. Entonces, quiero destacar algunas cositas más y terminamos. Unas cositas más de la gloria de esta palabra de Dios. Primeramente, esta palabra nos sana. Es muy curioso para mí en Salmo 107, que está describiendo un grupo de gente que está sufriendo angustia. Y dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y luego, ¿qué dice? En Salmo 117, 19 y 20. Envió su palabra y los sanó. Y los libró de su ruina. Muy interesante para mí. No esperaba ver eso. A veces esperamos ver que envió a su profeta, envió a su ángel, ¿no? Su mensajero envió, pero en este versículo dice envió su palabra y lo sanó. En África donde estoy, todos están enamorados del evangelio de la sanidad, ¿no? Más que nada, y están muy embarrados de doctrinas equivocadas como esa, pero siempre me gusta destacar esto con ellos. Su palabra es lo que nos da sanidad últimamente. Su palabra de poder. También, esta palabra crea y sustenta la vida. Crea y sustenta la vida. Jesús dijo en Juan 6:63, creo que está en la pantalla, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Muy claro, ¿no? Muy claro. ¿Quién quiere más vida? Más vida abundante. Quita tu cara del Face y ponlo en el libro, ¿no? Vamos a tener que dedicar más tiempo a este libro que al Facebook. La palabra ofrece también esperanza. Esperanza. Todo lo que antes dijo, bueno, está en Romanos 15:4, diciendo, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. ¿Quién quiere más esperanza aquí? Yo. Necesito más esperanza, especialmente trabajando en el continente sin esperanza. Donde hay una fuerte manifestación de brujería, ¿no? Por todos lados. Es lo único que conocen ahí casi.
Entonces, también esta palabra no solo nos da vida, esperanza, sanidad, pero también nos ofrece libertad. Muy claramente dice Jesús, que todos conocemos Juan 8:32, ¿no? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Os hará libres. Esta verdad no viene de la tele ni de la radio, viene de este libro. Y es donde encontramos liberación. Liberación verdadera. En Guinea Ecuatorial, todos están buscando liberación. Los pentecostales tienen cultos de liberación todas las semanas. ¿Qué están haciendo? Están haciendo todo menos liberación allí, porque está separado de la palabra de Dios. ¿Qué libertad hay sin la palabra de Dios y sin la verdad? La gente con brujería, con demonios, con lo que sea, están viniendo, consiguiendo esta ayuda y terminan más encadenados y más en la oscuridad. Y es muy triste. Necesitamos allí pastores, gente que va a ser discipulado, plantando iglesias bautistas sanas, donde puede ir esta gente para encontrar verdadera liberación, para encontrar la verdad. Te digo esto con mucha carga en mi corazón, porque cuando yo enseño a alguien la verdad del Evangelio, ¿dónde les voy a mandar? Casi no hay lugar donde mandar a esta gente nueva, nuevos convertidos. No sé hasta ahora dónde les voy a mandar. Yo estoy metido en este trabajo de la traducción para hacer posible una iglesia sana, pero necesitamos obreros que van a hacer ese trabajo de ser pastores, de plantar iglesias, de llevar congregaciones de nuevos convertidos a esta luz. Y finalmente, esta palabra es la espada del Espíritu, amén. Muy claro, dice Efesios 6:17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es nuestra única defensa contra las tentaciones de este mundo. Nuestra única defensa contra las tentaciones del diablo. Y esto lo veo cada día en África. Esta espada es la espada oxidada sin usar allí en África, ¿no? Porque hay un obstáculo entre ellos de lengua. Siempre digo a ellos, mira, el diablo está buscando como león entre los barrios y está viendo espada allí tirada, espada allí tirada, espada allí oxidada, espada allí enterrada en el lodo. Y dice, ahí me voy a meter. Estaré a salvo allí. Y muchos de nosotros estamos así también, ¿no? Siendo negligentes de esta gran herramienta en esta guerra. Estamos en una guerra, ¿no? Hay que recordarnos de esto. A veces se olvida, ¿no? En este país tan cómoda. Pero estamos en una guerra. Entonces, esto es mi esperanza, que tal vez algunos de nosotros, de ustedes, podrán considerar a lo menos orar más para este país, para la obra de traducción en el mundo, ¿no? Esta obra no es una obra de poder humano, de fuerza humana, es un trabajo espiritual que necesita de tus oraciones. He encontrado tantas iglesias en los Estados Unidos que ni saben mucho de la traducción, ni están orando consistentemente de esta obra en el mundo.
Millones de gente que están quedando en la oscuridad sin esta palabra en su idioma. Y necesitamos tus oraciones. También necesitamos de tus servicios. Si algunos se animan un día de venir allí, de ir allí, de no hacer un sacrificio, pero de ir donde siempre estará tu tesoro, Jesucristo, ¿no? Siempre digo, no es un sacrificio para mí estar allí, porque Cristo es mi tesoro y Él está allí también, conmigo. No es un privilegio ver a Dios obrar de esta manera y ser tal vez el primero de decir cosas así a la gente, llenas de luz, llenas de verdad. Entonces les animo ir y les animo dar, ¿no? Algunos no podemos ir, pero podemos dar, podemos dar. Es un ejemplo muy práctico de cómo mostrar a nosotros mismos, a Dios, a otros, que mira, la Biblia, la palabra de Dios es más valiosa que millares de oro y plata, que lo que está en mi billetera. Y quiero invertir en eso. Y hay muchos proyectos donde invertir, ¿no? Si preguntas a tu iPhone, ya te va a decir. Es así de fácil. No hay excusa de no buscar, de no investigar un poco. ¿Cómo puedo invertir mi tiempo, mi dinero, mis oraciones en esta obra tan importante? Porque hemos probado como una iglesia, ¿no? La mayoría de nosotros ya hemos probado y gustado que Dios es bueno por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué no dar una oportunidad a otros a hacer eso? Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has hablado. Gracias porque tú no solo has hablado, pero has hablado hasta nos has dado un traductor para tener esta Biblia en español. Nos has dado dinero para comprar una Biblia, para tenerla en nuestro teléfono. Nos has dado tanto.